De vuelta en este informativo AM, y tal y como le prometimos al principio del programa, ya está con nosotros nuestro invitado de la semana, el maestro Antonio Siriaco. Siriaco es economista, es el decano de la Facultad de Economía de la UAS, pero más que eso, Antonio Siriaco es un amigo y hermano. Profesor, buenos días a este espacio. Bueno, para mí es un placer, Javier y Valentín, compartir con ustedes en este espacio informativo. Profesor, por fin se nos dio, porque Javier y yo siempre decíamos, Sí, me decía Javier Valentín, pero ¿cuándo pero que tú vas a tener a Siriaco, este espacio? ¿cómo es posible? Tanto tiempo. No, pero yo siempre le he dicho a Valentín que cuente O sea, que conmigo. La culpa es suya. La culpa de Valentín. Profesor, me gustaría iniciar este conversatorio con usted, pues hablando de su gestión en la Facultad de Economía de la UAS. Ya usted tiene aproximadamente 1 año y 4 meses y nos gustaría que nos hable pues de la gestión, logros alcanzados hasta el momento, cómo usted ha ido cumpliendo con los objetivos y las metas que se ha trazado. Y nos hable de la facultad, porque nosotros como UASdianos sentimos la necesidad de que alguien hable de la UAS, de que alguien hable de la facultad, no solo de economía, de las demás, pero nos gustaría iniciar con usted y nos gustaría más adelante hacer otro programa con otro decano de la facultad de la UAS. Mira, Valentín, nosotros hicimos una propuesta académica. Esa propuesta, yo creo que hoy en día, 1 año y 4 meses, se ha cumplido prácticamente en un 80%. Que nosotros vamos a tener una al final de los 4 años. Que van a tener que hacer otra propuesta. Otra propuesta. Mira por qué. Nosotros, en primer lugar, en los aspectos académicos, estamos trabajando en rediseño curricular. Se va a culminar un rediseño curricular. Implica que cada una de las escuelas tendrán una nueva currícula adecuada a los tiempos, a la demanda de los jóvenes, a las transformaciones que se están dando en el mercado. Y eso obviamente ya en los próximos meses se va a aprobar. Hay un congreso ya de la universidad para el 11 o 12 de este mes, donde se va a presentar ya los planes y los diseños curriculares. Hay carreras que se han renovado, por ejemplo, estadística ya incorpora ciencia de los datos, que es un tema disruptivo, un tema que demandan mucho los jóvenes. Pero en el aspecto del posgrado, nosotros, que también fue una propuesta que hicimos a la comunidad universitaria, nosotros vamos ya a aperturar 14 nuevos posgrados. 14 nuevas maestrías que no existían en la facultad. Por ejemplo, trabajo social, wow, por poner un ejemplo. Maestría como sociología de la educación. Maestría que tienen que ver gestión pública y gobernanza, que es una maestría que se va a hacer conjuntamente con el Instituto Nacional de la Administración Pública y va dirigida a 300 servidores. O sea que el rediseño de la currícula no solo está al nivel de grado, sino también a nivel de posgrado, porque el posgrado es sumamente importante, porque los nuevos profesionales necesitan una renovación continua por las transformaciones que se están dando, obviamente, en todo el mercado. Y por igual creo que es importante para también el nivel de grado. Claro. Porque esos profesionales del posgrado es lo que luego pueden entonces se pasar alimentan, a las aulas. Correcto, pasan a las aulas, y eso evidentemente que nosotros estamos ya en un proceso acelerado. O sea, son 14 nuevas maestrías que están prácticamente listas y vamos a hacer un anuncio a la comunidad nacional anunciando esas maestrías. Por ejemplo, la maestría en finanzas corporativas. Eso es un programa nuevo también que se inicia para el área básicamente del sector financiero. Pero también tenemos programas que luego la idea también es convertirla en un doctorado, pero este programa va a salir también en esas 14 maestrías en una gestión en liderazgo. Maestro, usted fue vicedecano. Sí, pero déjame seguirte diciendo, porque todavía hay más. Nosotros también en la oferta que le presentamos a la comunidad universitaria, le planteamos la creación del Instituto de Estadística y Demografía. Ya eso fue aprobado por el Consejo Directivo de nuestra facultad y está en proceso ya para ir al Consejo Universitario. Pero también hemos creado la cátedra Universidad-Empresa, que es un vínculo
permanente que va a tener nuestra facultad con el sector empresarial. Okay. O sea, ahí nosotros tenemos un listado de invitados del más alto nivel del empresariado dominicano. De manera que, en ese sentido, nosotros estamos encausados en hacer transformaciones importantes. Pero también hemos presentado propuestas. Presentamos una propuesta sobre un sistema de pensiones alternativo al sistema de pensiones que hoy en día está vigente, que es un sistema de capitalización individual. Es decir, se lo presentaron al gobierno. Al gobierno y al país. Hicimos incluso un acto donde fueron funcionarios del gobierno, funcionarios del sector privado, la comunidad académica, los interesados. Esa era precisamente mi siguiente cuestionante. Vemos como desde las academias creo que no se juega el rol que deben de jugar en las sociedades, y principalmente como juegan en las sociedades modernas. Las academias no solo juegan un rol de formar a los profesionales, sino juegan un rol de sostén del Estado en cuanto a estudios, en cuanto a propuestas. Y es importantísimo esto porque hay una deficiencia en nuestro país de esto, y hay una gran necesidad de que las academias jueguen ese rol. En ese sentido, y les felicitamos porque un punto importantísimo de que el país se debe de abocar a una reforma próximamente en cuanto a este sistema. Y nos gustaría que nos explique un poco en qué consiste y si tiene algunas otras iniciativas o acciones que vayan en esta misma área. Mira, incluso hubo otra iniciativa que nosotros convocamos a todos los sectores productores nacionales, autoridades públicas, academia, que fue la discusión sobre el DERECAFTA y la idea o el compromiso que tiene el país, que a partir del 2025 ya el cultivo más importante que tiene la nación dominicana, que es el arroz, entra de los países signatarios del acuerdo sin ningún tipo de arancel. Nosotros hicimos un seminario de 2 días, conjuntamente con FENAGRO, analizando el impacto que eso va a tener en la producción nacional. Y ya se está elaborando un documento de memoria de ese seminario de 2 días. Y las principales autoridades del gobierno, del sector agrícola, los productores nacionales reunidos en Confenagro, los académicos y la comunidad en sentido general participó de manera permanente en ese. Y eso le dimos nosotros una connotación mediática, ¿no?, en términos informativos. Pero en el caso de las pensiones, que hay un documento, incluso hay un documento elaborado, hicimos esa propuesta conjuntamente con una institución chilena que ha trabajado en Chile precisamente con el tema de las pensiones, que forma parte de la asesoría que nos están dando a nosotros para formar incluso profesionales. Y en ese sentido, esa propuesta es una propuesta donde se parte de mantener y tener un sistema de pensiones con un componente importante público, con un componente importante de reparto. No significa que lo que hay se va a eliminar, pero lo que hay tiene que ser un elemento complementario. Ese fue el modelo que nosotros hemos propuesto. Y en ese sentido, nosotros hicimos ese documento porque en los próximos años, cuando comiencen las primeras pensiones de manera masiva a partir del año 2028, muchos dominicanos y dominicanas que están en ese sistema van a recibir pensiones muy por debajo de la capacidad del poder adquisitivo y que no le va a permitir a un pensionista o un pensionado comprar la canasta básica. O sea, y es el momento más crítico de su vida. Fíjate que con ese sistema que tenemos nosotros, Javier, lo que uno puede prever es que en promedio un dominicano o dominicana va a recibir una pensión. Un dominicano que gane 35,000 pesos en promedio o 40,000 pesos va a recibir como mucho 9,000 o 10,000 pesos. Wow. Y el coste de la canasta básica familiar hoy en día está un coste exorbitante. Solamente la del primer quintil. Que con el sueldo que tiene actualmente no la puede costear. Solamente la del primer quintil
es más de 27,000 pesos. Y la canasta básica promedio está por encima de los 42,000 pesos. Maestro, se ha anunciado y ha sido tendencia en los principales medios de comunicación el hecho de que para el 2024 se proyecta una tasa del dólar sobre los 60. ¿Qué impacto tendría eso en la economía? ¿Qué significa eso para digerir sobre la población tener una tasa de 60 por 1? Mira, dos cosas. El presupuesto del año 2024 trae unos supuestos donde incorpora una tasa de cambio del 60 por 1. Nosotros estamos con una tasa de cambio ahora mismo que está el 57. O sea, ya está dentro del presupuesto del 2024. Claro, eso está ahí. Eso es un supuesto, y entonces ese supuesto parte de que todo lo que el gobierno vaya a comprar y todo lo que las actividades privadas vayan a planificar es a través del 60 por 1. Eso implica una tasa de devaluación de alrededor de un 3.5, y eso significa que los precios obviamente van a tender un poquito hacia el alza. O en todo caso, si el gobierno no quiere que los precios suban, entonces el mecanismo que compensa ese ajuste es un incremento en la tasa de interés. Pero ¿qué ocurre? Si la tasa de interés se incrementa, entonces la economía crece menos. ¿Por qué crece menos? Porque la tasa de interés es un componente importante para la inversión privada y para el consumo privado. De repente, cuando tú vas a buscar un dinero para un emprendimiento y encuentras que la tasa de interés es alta, ¿qué tú haces? No haces emprendimiento. Y los mismos compromisos que ya tú Claro. tienes. Si tomaste un préstamo para un negocio que tienes, claro, para entonces, una casa que tienes. Todo eso afecta la actividad económica. De manera que, evidentemente, que la situación que se está viviendo y que pienso yo también va a afectar la primera mitad del año próximo, es una situación un tanto riesgosa y con dificultades. Y eso, el mundo vive así, el mundo va a crecer menos. La incertidumbre que afecta al mundo también nos afecta a nosotros. Fíjense lo siguiente, este año la economía dominicana va a terminar con un crecimiento que yo creo que va a estar un poco por debajo del 3%. Eso significa que la economía se ha ralentizado. La tasa de desempleo, estoy hablando de informaciones oficiales, Sí. se ha venido incrementando, pues, esas tasas oficiales. Y eso significa que la economía crece menos y crea menos empleos. Entonces, el próximo año, en el presupuesto del 2024, el gobierno parte de unos supuestos que yo creo que son demasiado optimistas con respecto al crecimiento. Un crecimiento de un 5, bueno, yo creo que lo más realista es que la economía pueda terminar creciendo en caso 3.5 o un 4%. ¿Cuáles serían las repercusiones en el mediano y en el largo plazo para el país? Mira, varias cosas. Y esto hay que verlo en diferentes ópticas. Vertientes. Hay una vertiente económica. Yo, por ejemplo, creo que es una medida extrema. Yo creo, desde mi punto de vista, que en términos económicos ese cierre de frontera le trae dificultades al gobierno en términos de las finanzas públicas, porque tú tienes que buscar recursos para esos flujos que se han detenido comerciales, tú tienes que financiar a los productores nacionales o financiar a los comerciantes. Por ejemplo, diariamente ahí hay un comercio que sobrepasa los 2.5 millones de dólares. Y estamos hablando también que mensualmente las exportaciones, hay un flujo que se interrumpe de casi 85 millones de dólares. Pero también hay un comercio que se da en las 4 bloques más importantes, en Dajabón, en Elías Piña, en Jimaní, en Pedernales, que hay toda una especie de flujo de comercio hasta informal. Sí. Que eso se ha cuantificado por el mismo Banco Central y estamos hablando de 430 millones de dólares. Entonces, todo eso tú lo cuantificas, pero cuando tú observas las particularidades, por ejemplo... 430 millones anuales. Y cuando tú observas las particularidades, ¿qué es lo que se comercializa por ahí? Bueno, el pollo es un producto importante que demandan los haitianos. El huevo, aquí hay alrededor de se producen 300 millones de unidades mensuales. Y 58 millones de unidades van a Haití.
De manera que Haití es nuestro segundo mercado de destino de las exportaciones, no solamente de las exportaciones nacionales, sino también de las exportaciones de zonas francas. Entonces, ahí hay ya un impacto en términos de transferencia y de subsidio a productores. Ahora, viéndolo del lado de Haití, Haití es el país más pobre que hay en el hemisferio. Haití, el 80% de su alimentación proviene de la República Dominicana. Y además es el país con tasa de pobreza un 60%, informalidad laboral un 80%. Cuando tú cierras la frontera, Precariedad en el agua de un 50%. eso puede generar también, en la medida que se prolonga, un impacto duro económico, pero también en la República Dominicana puede generar una presión migratoria de gente que se para en la frontera, que tú no sabes que, ¿verdad?, buscando un producto que no lo encuentra, que están escaseando. Y además tú has movilizado allí en esa franja militares. Militares. Eso tiene un costo para el país. Y tiene un costo. Por ejemplo, aquí tú revisas el presupuesto de defensa y el presupuesto de defensa tiene para este año 2.554 millones de pesos dedicados a el control migratorio. Maestro, si le tocase, 2.500. discúlpeme. 2.500, pero uno Algo no sabe puntual. si eso está agotado o no está agotado. Pero lo que yo quiero, perdón, Valentín, es que todo esto puede generar una provocación por parte de ese flujo de haitianos que pueden estar en la frontera en un momento determinado. Y ustedes se imaginan, si se le zafa un tiro a un militar de eso, y le da, bueno, pero ya hay un conflicto de carácter incluso internacional. Ahora, esa es la parte económica y la parte también migratoria, pero también hay un componente político electoral, que eso puede, en cierta manera, porque aquí hay un sector muy grande que dice, bueno, podría tener cierto tipo de ganancias políticas, en el sentido de que un sector muy nacionalista podría ser entonces entrar en alianza con el gobierno, y podría haber esa como una decisión. Ahora, como una decisión correcta. Ahora, ¿qué ocurre? Fíjate lo siguiente. Cuando se plantea el cierre de la frontera, que yo creo que quizás por ahí también vienen las cosas, el gobierno provocó una especie de foco de atención hacia Haití, de la comunidad económica internacional. Y si ustedes observaron, cuando el presidente de la República va a la OEA, a la ONU, entonces el presidente Biden habla de una intervención militar, y a partir de ahí entonces se produce todo un proceso de negociación en el Consejo de Seguridad. Había cierto nivel de resistencia, se decía, por parte de Rusia y de China, pero al final se aprobó esa misión militar en el caso de Haití. Eso puede traer como consecuencia que en la parte haitiana se genera una autoridad, un gobierno con más autoridad, más creíble, de tal manera que eso puede sentarse con la parte dominicana a negociar todas estas cosas y ordenar. Pero ya lo del canal parece que es una decisión haitiana que no tiene retorno. Y la República Dominicana va a tomar decisiones en ese aspecto. Pero desde el punto de vista económico, yo creo que eso es una medida que para mí es insostenible. Maestro, visto de forma integral y dicho todo eso, si le tocase evaluar del 1 al 10 las acciones tomadas por el gobierno, del 1 al 10, ¿en qué porcentaje usted entiende que fueron afortunadas o desafortunadas? Las acciones, el cierre de la frontera, sí, referente a Haití. No, yo creo que no fue la mejor decisión, desde mi punto de vista. O sea, yo pienso, y yo soy de los que plantean que las soluciones es a través de los estamentos establecidos, el diálogo, la comisión bilateral, canales diplomáticos, pero son situaciones que se dan, pero al final van a tener que sentarse.
tú puedes tomar una decisión, una decisión que pueda presionar, pero al final hay una mesa. Lo que impera es el diálogo realmente. Y hay una mesa, o sea, y hay una comisión, y eso se venía discutiendo desde el año 2018. Y por el asesinato del presidente Juvenal, eso se interrumpió, pero es así. Maestro, tenerlo a usted y no hablar de la economía del país es desperdiciar el tiempo o la ocasión. Yeah. Y es importante que lo podamos hacer, y más ahora en ocasión de que ya el gobierno dominicano pues ha sometido ante el Congreso de la República el presupuesto para el año 2024. Y usted he visto opiniones en que ha establecido que sobre la emisión de bonos, que ha sido un tema importante para el manejo económico. Quisiera saber cuál es su opinión sobre la emisión de bonos que realiza constantemente el gobierno, su opinión sobre el presupuesto, la composición del presupuesto del 2024, y por igual también, ya de manera general, cómo viene ejecutando este gobierno los presupuestos de los años anteriores, con un comportamiento desde mi óptica incorrecto, que lo hemos comentado varias veces. Hemos visto cómo el presidente de la República realiza acciones y dice que la hace con ahorro del presupuesto, pero los gobiernos no están para ahorrar. Cuando usted hace un presupuesto que lo establece, define el gasto que va a tener la inversión anualmente, si usted tiene un sobrante exorbitante, es porque no está manejando correctamente el presupuesto. Entonces quisiera su opinión. No, esos son muchas veces eufemismos que se plantean, pero los presupuestos de los últimos 15 años, de 2008 hacia acá, son presupuestos todos deficitarios, uno con un porcentaje mucho más alto. Por ejemplo, estos últimos presupuestos parten de un déficit de un 3.1%, estamos hablando de 221 mil millones. Y los déficits tú tienes claramente que financiarlo. ¿Cómo tú lo financias? Con deuda. ¿Y cómo se están financiando los gobiernos? Con emisión de bonos. Eso no es quizás lo más deseable, porque tú te estás endeudando, y la deuda pública consolidada en la República Dominicana, incluyendo la del Banco Central, estamos hablando de un monto ahora mismo de 72 mil millones de dólares. 72 mil millones de dólares. Pero bueno, si tú relacionas eso con el PIB, que el PIB ha venido creciendo en términos absolutos, bueno, ha venido bajando. Esas son dos formas de ver. Ahora, ¿qué es lo más relevante del endeudamiento? Es los intereses que tú vas generando. Por ejemplo, en el presupuesto de 2024, aquí se ha planteado pago de intereses en una proporción del 3.2% del PIB. Estamos hablando de 284 mil millones de pesos. Solo de intereses. Solo de intereses. Entonces, eso es lo relevante, porque los intereses es como el pago de intereses, es como el cash flow que tú tienes que pagar. Cuando tú vas a un banco, flujo de caja. Claro, cuando tú vas a un banco y tú tomas un préstamo, te dice el agente de crédito, bueno, tú tienes que pagar una cuota. De esa cuota hay un tanto de intereses y un tanto de capital. Pero los intereses tú tienes que pagarlos. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Bueno, sencillamente que cuando los intereses van creciendo en el presupuesto, eso le quita capacidad a los gobiernos para hacer políticas públicas de inversión. Entonces, si tú estás pagando más en intereses que inversión pública, no es un buen negocio. Y eso es lo que está ocurriendo. O sea, el mismo gobierno está preocupado porque la inversión pública no es suficiente y se está pagando más intereses que la inversión pública. ¿Consecuencia futura de eso, maestro? Bueno, se crece menos, se crea menos empleo. Tú no mejoras la capacidad productiva, porque cuando tú haces un puente, cuando tú haces una carretera, cuando tú haces infraestructura, tú estás mejorando la capacidad productiva. Dos cosas, mejora capacidad productiva y la eficiencia de la economía. Y le crea bienestar a la gente. Y además también disminuye costos porque tú mejoras servicios públicos. Si tú tuviese línea del metro más ampliada, monorriel y otras cosas, el servicio público, hospitales, más recursos en hospitales. Centros educativos. Entonces, mire, maestro, nos quedan 4 minutos. Yo creo que esto ha sido interesantísimo, pero yo quiero volver a la UAS. Brevemente. Principales desafíos de Antonio Ciriaco en la Facultad de Economía de la UAS de cara a los próximos 2 años.
No, yo creo que nosotros vamos a seguir fortaleciendo todo el tema de la currícula de nuestra facultad, vamos a fortalecer la investigación, que también es un elemento importante, a partir de nuevos institutos, y vamos también a fortalecer el posgrado. El posgrado es un mecanismo importantísimo que a nosotros nos va, que conecta con los egresados, que conecta con el mundo del trabajo. Y en ese sentido nosotros tenemos eso como norte. Siempre hay otros elementos que son permanentes, mejorar el bienestar de los funcionarios y de los empleados de nuestra facultad, y mejorar también nuestras infraestructuras, modernización de nuestras infraestructuras. Nosotros tenemos un plan de incorporar en nuestras aulas pantallas inteligentes, de tal manera que los estudiantes del posgrado y del grado, ya tenemos, pero seguirla ampliando, que puedan incluso recibir clases en su casa, un grupo, el profesor en el aula y un grupo en el aula. Eso ya tenemos experiencia porque hemos realizado cursos internacionales donde los expositores han estado tanto en el aula como fuera del aula, y también los estudiantes han estado dentro del aula como fuera del aula. Maestro, con esa modalidad es básicamente igual. Claro. Tenemos entendido que en la UAS, a diferencia de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Senado, no se repite en la posición. El maestro Antonio Siriaco tiene intención de ir al próximo nivel, es decir, aspirar por una vicerrectoría en el futuro o algo más. No, yo estoy en estos momentos, nosotros vamos a aspirar a la vicerrectoría administrativa. La UAS necesita autoridades, necesita un rector como el perfil del maestro Siriaco. Se vestiría de lujo y es lo que necesita la academia. Personas formadas, personas que puedan traer avances a esta universidad, que es la principal academia del país y donde van la mayor cantidad de estudiantes. En esta ocasión nosotros estamos apoyando para fines de la rectoría, que ya fue un compromiso que hemos hecho, al doctor Jorge Aspana, y precisamente nosotros vamos a acompañar al doctor Jorge Aspana. Maestro, pero la UAS se comienza temprano. Se comienza temprano, maestro, en la UAS. Ese es un anhelo mío personal. ¿Cómo guardiamos? Maestro, en la UAS se comienza temprano. Ya hemos comenzado. Ya se está en los apretos para eso. Sí, lo que pasa es que el mejor trabajo político es el trabajo académico. Ese es un anhelo mío. Y eso es muy importante. Y cuente con nosotros. Porque si nosotros lo hacemos bien, en lo pequeño también lo vamos a hacer bien en lo grande. Gracias, maestro Antonio Siriaco, decano de la Facultad de Economía de la UAS, un amigo, un hermano de este espacio. Maestro, ¿y las puertas están abiertas? Bueno, igualmente para ustedes, siempre agradecido, y sepan que ustedes tienen un aliado en la Facultad de Ciencias Económicas. Muchas gracias, maestro. Agradecemos que haya venido hoy a nuestro espacio y a ustedes por compartir con nosotros una vez más. Será hasta la próxima semana en este informativo. Vamos a dejar a Wanda en el aire. ¿Tú te estás olvidando de Wanda? No, Wanda se queda siempre para cerrar. Ellos lo saben ya. Les dejamos con los comentarios de Wanda Méndez.